Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más al mundo del retail. Hoy tendremos oportunidad de platicar sobre, pues acciones muy importantes, muy concretas que está realizando el Consejo Nacional Agropecuario, quien ha puesto en marcha esta campaña conocida como Alimentos para México y que pues se encarga precisamente de poder llevar a la población más vulnerable, a la población que está padeciendo hambre, que está en pobreza alimentaria en estos momentos, poderles llegar los insumos que son necesarios y que puedan tener la subsistencia en su alimentación. Y para tales efectos se encuentra con nosotros el señor Jorge Narváez, quien es el vicepresidente de Agrologística del Consejo Nacional Agropecuario, a quien me agradezco mucho el favor de su compañía, que nos acompañe y que nos haya tomado esta entrevista esta mañana. Hola Gladys, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Al contrario, muchísimas gracias. Yo sé que ustedes siempre están, pues trabajando a pesar de estos tiempos difíciles de COVID, a pesar de este confinamiento que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial. El Consejo Nacional Agropecuario sigue trabajando y sigue trabajando hasta más fuerte, precisamente para poder cubrir muchas necesidades que en este momento están emergiendo como una parte lógica de consecuencia ante esta crisis sanitaria que estamos enfrentando. A mí me gustaría mucho platicar, Jorge, si usted nos lo permite, sobre cómo surge y a qué responde esta iniciativa del Consejo Nacional Agropecuario en conjunto con muchos otros organismos e instituciones y que se ha denominado o que es conocido como Alimentos para México. Bueno, mira, pues evidentemente estamos en circunstancias completamente disruptivas con esto de la emergencia sanitaria, todo el tema del coronavirus y el COVID-19. Y en ese sentido, el Consejo Nacional Agropecuario pues, ha puesto manos a la obra a través de todos sus socios asociados y estas alianzas estratégicas que se han generado para un fin de llevar alimentos para los mexicanos. Y este programa se llama Alimentos para México y es el resultado de este esfuerzo coordinado obviamente por Bosco de la Vega, presidente del CNA, y Juan Cortina, vicepresidente de Comercio Exterior, y la vicepresidencia de Agrologística. También hay muchos que han sumado esfuerzos, Laura Tamayo, de Comunicación, Félix Martínez, el tema de seguridad, vicepresidencia de Seguridad. Todos estos esfuerzos han sido enfocados para generar una alternativa y llevar alimentos pues a las familias y a las personas más necesitadas ante esta emergencia sanitaria. Y obviamente el CNA funge como el enlace o voz para difundir el apoyo por parte del sector agroalimentario a la población en general. Y un actor importante en este proceso y en este trabajo ha sido el Banco de Alimentos, quienes tienen ya una metodología pues muy probada, muchos años de experiencia y una institución realmente que está al servicio de la sociedad civil y donde pues confluyen muchas iniciativas y muchos esfuerzos por parte de la sociedad civil y de empresas. Y en ese sentido, un agradecimiento a Federico González, presidente del Banco de Alimentos, quien hemos tenido una muy buena comunicación y respuesta en ese sentido, y también en la parte táctica, operativa, a la directora del Banco de Alimentos, a Tere García, con quienes nos hemos coordinado a través de una mesa de control que se formó por parte del Banco de Alimentos, el Ejército, el Consejo Nacional Agropecuario, y se está haciendo acopio, recepción y toda esta estrategia logística para dispersión dependiendo de los puntos de acopio de las localidades y de las zonas donde se dona y donde se tiene que entregar este producto. También nos hemos coordinado con la Sedena, con la Defensa Nacional a través del programa DN3 para atender las emergencias que se van generando, y esto porque la Sedena tiene todo un mapeo de poblaciones y zonas vulnerables, y pues qué mejor que el Ejército esté de tu lado y estemos participando en conjunto. Creo que ha sido un esfuerzo bastante importante, institucional, serio y con una logística importante.
También se han sumado, Gladys, el Sistema Nacional del DIF en algunas entidades, donde también pues tienen esta información de llegar a las familias y a las localidades más vulnerables. También un actor importante ha sido la Canacar, la Cámara Nacional de Transporte de Carga, donde ha sumado y ha puesto a disposición toda su flota de camiones en algunas entidades para llevar fletes de un lugar a otro, y ha sido verdaderamente importante su contribución. Entonces, esto ha generado un gran trabajo en equipo, y te comento un par de datos. El total de donaciones en valor económico son más de 564 millones de pesos, que ha sido un esfuerzo muy importante. Empresas, asociaciones de productores, pequeños, medianos, grandes productores, se han sumado a esta iniciativa, y esa es la labor que estamos valorando en el esfuerzo donde sí se pueden hacer las cosas y nos podemos organizar. Y la cantidad de toneladas, pues son más de 17,889 toneladas de producto que se han llevado a diferentes estados y localidades del país. Hace poco tiempo tuvimos oportunidad de tener un programa, de hecho, precisamente con Tere. Hace un momento la mencionabas, la directora de bancos de alimentos, y bueno, nos platicaba precisamente en relación a esta fusión, a este trabajo conjunto que están realizando con ustedes y con muchas otras organismos, con muchas otras instituciones, y que definitivamente es muy loable. Pero tal vez aquí me gustaría mucho, Jorge, si nos lo permite, que nos platique un poco en relación a cuántas personas en nuestro país viven en situación de hambre o en carencia alimentaria, porque tal vez el oír hablar de esto pues nos sensibiliza, pero no tenemos conocimiento de la magnitud del problema que enfrenta México en este tema. ¿Tienen números concretos, tienen números cerrados de cómo está la situación de hambre en México? Pues sí, mira, Gladys, esa es una pregunta muy importante, y creo que tenemos que ser solidarios con nuestra sociedad, como parte de esta sociedad civil, y ese dato es importante. Según datos del Coneval, el 52 millones de mexicanos, alrededor del 49%, padece de alguna insuficiencia, ya sea alimentaria, de casa, vestido y sustento. Y de esos 52 millones, alrededor de 9 millones están en pobreza extrema. Y esto lo que nos ha llevado es que esas familias y esa población de mayor vulnerabilidad es a donde tenemos que llegar. Y dadas las circunstancias de esta emergencia sanitaria y de la pandemia, esos 9 millones estima que van a incrementarse 10 millones más. Estamos hablando de 19 a 20 millones de personas que estarán con pobreza extrema, y es ahí donde tenemos que ser solidarios, participar, aportar y generar estas iniciativas, o sea, hacer esas iniciativas un importante trabajo en equipo, y es ahí donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en ese sentido. Entiendo, Jorge, que hay diferentes niveles de inseguridad alimentaria en nuestro país, que está catalogado así dependiendo si es pobreza extrema, en fin. ¿A cuál de todos estos niveles o a qué niveles estamos llegando con este apoyo? Y una pregunta que se me hace pues muy pertinente, sobre todo porque nosotros estamos muy, muy asociados con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, con lo que es la ANTAD, y por supuesto con todos estos empresarios y con todas estas cadenas. ¿Cuál ha sido la respuesta del empresariado mexicano? ¿Cómo se están sumando y cómo se involucran en este apoyo y en esta iniciativa? Mira, pues se han sumado de manera importante y decidida actores y tomadores de decisiones, ¿no? Las empresas más importantes del país, organizaciones de productores, como son los paperos, los de la cebolla, de la berry, atuneros, que realmente se han sumado y han donado una cantidad importante, y han efectivamente generado esta aportación. Y es muy loable, ¿no? Y lo que decías también del tema de los niveles de seguridad
alimentaria, lo tenemos que ver desde un punto de vista bastante objetivo y con conceptos y elementos básicos, ¿no? El tema del food safety, como se conoce a nivel mundial de la seguridad alimentaria, es un tema de disponibilidad, de accesibilidad, de suficiencia y de asequibilidad de los alimentos. Entonces, en esos niveles tenemos que pues generar las condiciones desde la parte productiva, que es muy importante, ¿sí? La parte de la primera milla, que es la cosecha, la poscosecha, el tema de valor agregado, los empaques y también los eslabones de la última milla para hacer llegar estos productos al consumidor y al beneficiario, en este caso como programa. Entonces, todos estos eslabones, Gladys, son muy importantes porque hablamos, sí, de un programa o de una iniciativa desde la iniciativa privada y la sociedad civil para hacer llegar alimentos a la población más vulnerable. Pero también tenemos que ver todas las cadenas, todos los eslabones de la cadena de suministro, porque todos son muy importantes. Y aquí, en esta situación, queda en manifiesto la importancia de darle la atención y la debida importancia a estos eslabones, desde la parte productiva, ¿sí? Con todos los riesgos que tienes de producir alimentos, el tema del cambio climático, la parte de costos de producción, porque muchos de estos alimentos se han donado desde la parcela, entonces hemos tenido que ir en coordinación con el Banco de Alimentos, con el Ejército y con algunas organizaciones a cosechar esos alimentos para poder llevarlos a la población más vulnerable. Entonces, esto es la producción y toda la cadena logística y de valor agregado que se necesita para hacer llegar esos alimentos a la mesa del consumidor. Si pudiéramos poner un balance de cuáles son los daños que nos está dejando esta pandemia de COVID-19 en nuestro país, tenemos un parámetro se elevó la situación alimentaria en un 50%, en un porcentaje verdaderamente representativo. ¿Cómo lo manejarían o cómo lo pueden manejar? Sí, Gladys. Mira, las circunstancias que se han dado en este contexto de COVID-19, obviamente ha sido una disrupción en la cadena de suministro. Entonces, el tema productivo, el tema de valor agregado y el tema logístico y el tema de consumo ha tenido sus disrupciones y sus variantes. En el tema productivo, obviamente en este primer semestre o segundo trimestre del año, pues hubo complicaciones porque las cadenas restauranteras, hoteleras, pues empezaron a cerrar su demanda. Entonces, pues se quedó el producto en campo y se quedó el producto en almacenamiento. Entonces, ese producto es el que pues ha estado saliendo a través de estas iniciativas de Alimentos para México, que es importante, pero también, por otro lado, el tema del retail y el tema del consumo y de la demanda de pedidos de alimento para los hogares, pues ha incrementado. Evidentemente, te comento, el sector agroalimentario pues es el único sector que se ha mantenido y que ha crecido por encima del crecimiento promedio, precisamente por esto, y no por este año, sino desde el 2001, pues es el sector que ha crecido de manera constante a pesar de los pesares. Entonces, ese es un elemento importante a considerar y todas estas disrupciones de las que estamos hablando, pues han tenido obviamente ajustes que tenemos que estar muy atentos y sobre todo, pues esta era post-COVID, donde se vienen desafíos y retos importantes que hay que atender. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que quisiera compartir. Dice que en el futuro la cadena alimentaria y la cadena de suministro se fusionarán. Cosas que veíamos antes del COVID, como temas paralelos o complementarios. Y ahora, pues, se fusiona la cadena alimentaria y la cadena de suministro en todo esto que estamos hablando.
Hace un momento mencionaba, Jorge, que la logística que se lleva a cabo es gracias a un mapeo importante que se hace para poder identificar estas zonas de riesgo, para poder identificar dónde precisamente hay personas, hay familias que están padeciendo hambre, que están en situación vulnerable. Esta logística que, bueno, pues evidentemente representa un sinfín de movimiento en cuanto a poder hacer la transportación, el acarreo, el llevar los productos y todo esto, ¿cómo lo están manejando? Y también me gustaría saber si este apoyo tiene un tiempo determinado, es un apoyo, identifican a una familia que tiene carencia alimentaria, que está en seguridad alimentaria, la nutren, la empiezan a acompañar, a ayudar, a solventar. ¿Cuánto tiempo dura este apoyo? ¿Cómo va dándose seguimiento al mismo? Sí, mira, aquí es importante darle el crédito al Banco de Alimentos y al Ejército. Nosotros como Consejo Nacional Pecuario acopiamos producto que está a disposición por parte de los socios asociados y a través de una mesa de control operativa que organizamos entre Banco de Alimentos, el Ejército y el Consejo Nacional Pecuario, se distribuye a través de los diferentes bancos de alimentos localizados en diferentes partes del país y a través también de los centros COVID del Ejército Nacional. El Ejército, a través de su programa DN3, tiene ya mapeados zonas y localidades vulnerables de alta marginalidad, y ahí es donde dan prioridad dependiendo del acopio o distribución de los productos que se vayan recolectando. Y el Banco de Alimentos tiene ya toda una batería y una metodología donde tiene indicadores muy precisos de cuáles familias, en qué zonas, en qué localidades, pues necesitan de este apoyo a través de despensas, a través de insumos básicos para la alimentación, y se va generando todo un roadshow de entregas a través del Banco de Alimentos y el Ejército. Entonces, esa información y esta alianza pues ha sido importante. Y lo que comentas de este programa tiene una temporalidad. Obviamente nosotros proyectamos esto en relación a esta emergencia sanitaria, a este hueco o este gap de temporalidad en donde los alimentos serían difíciles de hacer llegar a las familias más vulnerables. Y bueno, pues ahora sí, como hemos estado desde prácticamente que inició esta iniciativa en mayo, pues decíamos que 2 meses y luego se pasó a 3 meses y a 4. Entonces, la verdad es que la emergencia sigue, ¿no? Seguimos en semáforos rojos, semáforos naranjas, la gente no puede salir, hay gente pues, de estas localidades que perdió su trabajo porque pues, la fuente de empleo cerró o disminuyó su capacidad productiva. Entonces, pues ahí es donde pues, estamos complementando y poniendo este granito de arena a través de esta iniciativa, pero será finito. El objetivo, y hablamos con el Banco de Alimentos en su momento, el apoyo para el Banco de Alimentos a través del CNA, pues ese sí queremos hacerlo permanente, ¿no? por todas estas capacidades que hemos encontrado y hemos trabajado en conjunto, pero el programa como tal, pues obviamente tendrá una temporalidad y después una siguiente fase será el apoyo permanente y decidido a estas iniciativas y proyectos del Banco de Alimentos, del Ejército y demás actores que se estén sumando. Cuando tuvimos oportunidad de platicar con bancos de alimentos, con la directora, nos comentaba que el desperdicio que se hace en las grandes tiendas, en las grandes supermercados, cadenas comerciales, es importante. Hay mucho alimento, toneladas de alimento que se desperdician día a día. Y bueno, evidentemente el Consejo Nacional Agropecuario, bueno, pues tiene toda esta producción de todo lo que genera el campo mexicano. ¿Cómo se fusionan estas dos entidades? ¿Cómo se recupera este alimento que se está desperdiciando, que se está yendo a la basura, junto con el alimento del campo mexicano que está proporcionándose o que se está llevando a través del Consejo Nacional Agropecuario? Sí, mira Gladys, en México tenemos en toda la cadena de suministro y logística de alimentos, tenemos un promedio de desperdicio
de alimentos del 38 al 42%. O sea, es una inmensidad de alimento que se merma, que se echa a perder. Entonces, esto es importante, por eso decía hace un momento el tema de los eslabones de la cadena logística, el tema de primera milla de post cosecha y todos los demás eslabones, tenemos que perfeccionarlos y tenemos que mejorarlos en esta cadena. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos dejando dinero en la mesa para el tema productivo y económico a través del desperdicio de alimentos, pero también estamos perdiendo y dejando ir la oportunidad de tener una reserva y un porcentaje de alimentos para poderlos donar a través de estas iniciativas, alimentos en buen estado, alimentos con calidad, alimentos nutritivos, para ponerlos a disposición de la mesa de las familias más vulnerables a través de estas iniciativas. Entonces, evidentemente hay un trabajo muy importante que hay que mejorar, actualizar y perfeccionar en toda la cadena de suministro. Y la pandemia y estas circunstancias han dejado de manifiesto y han evidenciado las carencias, las fortalezas y las oportunidades que tenemos para mejorar esta cadena logística. Yo te comento, y siendo desde la Vicepresidencia de Agrologística, pues antes de pre-COVID, pues el tema logístico se veía como un tema complementario, un tema adicional, y siempre pues se ponían las decisiones de la agrologística hasta en un segundo plano, ¿no? Como que se veía, pero ahora, pues ahora es el hilo conductor de todo esto. Entonces, le ha dado valor a la cadena logística, a la cadena de suministro, a la cadena alimentaria, y ahora, pues, todo mundo, o los actores y los tomadores de decisiones, pues, están considerando esta disciplina mucho más que antes. Eso la verdad es que nos genera retos y desafíos, pero también es muy importante para nosotros porque pues, podemos desdoblar y tenemos que definir e identificar las oportunidades en la cadena de suministro para los productos de exportación y para el consumo interno. Y ahí la logística, la tecnología y la calidad tienen un aspecto muy relevante para considerar y trabajar en ello de manera más decidida y profesional. Jorge, prácticamente se nos acabó el tiempo, pero para poder llegar al final de este programa me gustaría así un consejo muy básico, muy breve, en relación a cómo la gente se puede sumar, a toda la gente que nos está escuchando, a nuestros asociados, a todo el comercio detallista, cómo se pueden sumar a este esfuerzo de alimentos para México. Gracias, Gladys. Pues mira, a través de tu programa y de esta oportunidad, pues dar a conocer a la sociedad civil y al público en general esta iniciativa y pues sumarse tenemos el contacto a través de la página web del Consejo Nacional Pecuario, consejonacionalpecuario.org.mx, y ahí a través de la mesa de control que está coordinada por Norberto Valencia, parte del equipo y del staff del Consejo Nacional Pecuario, pues es donde se están coordinando y estructurando todas estas líneas de acción y de trabajo en conjunto. Jorge, pues no me resta más que agradecer muchísimo. Me gustaría oír algún comentario final por parte y como voz del Consejo Nacional Agropecuario a través de tu persona. Gracias, Gladys. Pues agradecer el espacio y recordar al auditorio y a todos los tomadores de decisiones en este sector agroalimentario que estamos en una época compleja, pero estamos en una etapa de oportunidades y el tema de la cadena de suministro tiene que fortalecerse, ¿no? El tema de el sistema agroalimentario como columna vertebral en la seguridad y soberanía alimentaria es importante. De cara a los consumidores, sabemos que ahora los consumidores pues, se han cambiado y se han modificado los hábitos de consumo, ¿no? El tema del gasto en la alimentación, el rescate en la preparación de la comida y su consumo, el valor de la información y el conocimiento técnico que hay que estar tanto, el cuidado del medio ambiente, la higiene y la sanidad de los alimentos,
la importancia del agua limpia, la trazabilidad de todos estos pasos en hacer llegar los alimentos, y también relacionado con la logística y la cadena de distribución y comercialización, pues la relevancia que los servicios logísticos y el transporte ha tenido, ¿no? El tema de los requerimientos de calidad, de protocolos sanitarios, de estándares de calidad y regulaciones, el tema de la tecnología y la automatización, que bueno, pues ahora el delivery ha sido importante, y a través de la tecnología, que ya no es una etapa, esto va a evolucionar de una manera muy importante y muy rápida, y tenemos que estar atentos para estar fortaleciendo la cadena de suministro. Y bueno, pues todo esto que estamos hablando, Gladys, también resaltar y agradecer a todos y cada uno de los que se han sumado a la iniciativa de Alimentos para México a través del Consejo Nacional Pecuario, para demostrarnos que a través de estas iniciativas y a pesar de las circunstancias, pues podemos organizarnos y tener decisiones enfocadas a ayudar a los demás y a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. Pues no me resta más que agradecer muchísimo el placer de esta oportunidad de que nos recibieran en su casa, Jorge, porque pues estamos todos confinados, estamos todos cumpliendo con estas disposiciones de sana distancia, pero a pesar de eso, y eso es algo que la gente debe tener muy claro, hay muchos sectores que siguen en movimiento, que están trabajando constantemente, que no se detienen, precisamente para que esa cadena de suministro, para que la logística y que el poder tener la comida cercana y disponible en los diferentes lugares y de diferentes maneras, porque cada quien es desde la trinchera que le toque estar, bueno, pues pueda seguirse dando. Muchísimas gracias por el placer de esta conversación. Muchas gracias, Gladys. Te agradezco el tiempo y la oportunidad, y pues estamos atentos y a tus órdenes. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias a ti, pero también muchísimas gracias a usted que amablemente nos hace favor de seguirnos todos los miércoles del mundo del retail. Hoy esta oportunidad de platicar con Jorge Narváez, quien es el vicepresidente de Agrologística del Consejo Nacional Agropecuario, y que ya nos comenta en relación a esta importante campaña, este importante programa Alimentos para México, donde usted se puede integrar, donde usted de alguna manera que nos está escuchando puede tener participación activa y a favorecer y ayudar y apoyar en estos momentos de contingencia donde todos debemos estar unidos, porque es imposible y no debemos permitir que haya este desperdicio de alimento por un lado, pero también que haya carencia alimentaria. Hay que protegernos entre nosotros y cuidarnos todos. Muchísimas gracias. Yo lo espero el próximo miércoles muy puntual a las 11. Tenemos una cita en el mundo del retail.